Muy buenas gente, ¿cómo están? Debido a ciertos comentarios, hoy quise hacer este video hablándoles de algo que muchos ignoran por completo, así que decidí llamar a este video Lo que la gente no entiende sobre Monogatari. Lo primero que voy a decirles es que en este video de Monogatari no voy a mencionar absolutamente nada sobre su animación. Hablaré del estilo que utiliza en cuanto a cámara, en cuanto a temáticas y en cuanto a sus diálogos, en cuanto a su filosofía y en cuanto a cómo se maneja su mundo, en cuanto a cómo está inmerso su mundo, cómo está creado, etc. Comencemos. Algo sumamente importante que debe quedar muchísimo más que claro, incluso antes de pensar siquiera en ver la serie, es que deben tener en mente que la saga Monogatari y sus historias no son para todo el mundo, como lo sería Dragon Ball, como lo sería, por ejemplo, Death Note, etcétera, etcétera. O por lo menos va a ser mucho más injusto para unas personas que para otras el ver este anime, el conocer estas historias. Pues dependiendo de su cultura general y de qué tanto les guste saber sobre este mundo, sobre la literatura, será una experiencia más a ciegas y menos placentera, menos disfrutable para unos que para otros. Algo así como ir a un concierto de música clásica y escuchar al tipo de atrás decir aburrido. O los que ven el trabajo de Christopher Nolan y luego salen y preguntan, oye, ¿qué pasó en el final de Interestelar? Muchas personas, muchísimas personas, e incluso en este canal se han usado ciertos comentarios o ciertas palabras con términos como clickbait y estilo sobre sustancia, refiriéndose a esta serie. Pero lo que estoy a punto de explicar les va a poner de frente el hecho de que a los que les falta sustancia es a ellos. Y es que hay una cosa que muchos no han entendido, y es el hecho de que a muchas personas les encanta, les fascina encontrar, descubrir el hilo oculto en algo, decir las cosas con metáforas por el simple hecho de que es aburrido siempre usar el mismo dialecto, es tedioso hablar siempre con palabras simples. Muchos dicen que es complicarse la vida. Posiblemente así sea. Yo digo que es el deseo de usar el cerebro para todo, para el más ínfimo y pequeño detalle. Digo esto para que lo tengan presente a lo largo de todo el video. Una de las cosas que caracteriza a Monogatari y que muchísima gente pasa por alto por la simple pereza de no pensar, por la falta de curiosidad o simplemente por ver esta serie con el cerebro apagado, es su metahumor. ¿Qué es el metahumor? Son bromas dentro de otras bromas. Ejemplo, ¿qué consigues cuando mezclas un chiste con una pregunta retórica? ¿No? Bueno. Uno más simple. Un inglés, un irlandés y un escocés entran a un bar. El bartender los mira y les dice, ¿qué es esto? ¿Una especie de broma? Ya lo tenemos más simple, ya lo tenemos más claro. Es como el bromaception. Esto es lo que hace Nishio Ishin. Pone parodias o chistes que son muchas veces complicados de entender y así como puedes captarlo a la primera, también puede que tengas que ver esa parte una y otra vez, hasta saber qué demonios fue lo que dijeron, viendo a los personajes hablando de los clichés que deberían estar haciendo, pero que no hacen en cierto momento, muy de vez en cuando, por ejemplo, rompiendo la cuarta pared. A lo largo de todo Monogatari hay una infinita cantidad de bromas de este tipo y parodias de muchas series, de libros, de corrientes filosóficas que no podrían creer. De hecho, en mi opinión, Nishio Ishin debería aplicar la de Quentin Tarantino y poner una recompensa, obviamente no tan grande, para la persona que pueda enlistarle todas las referencias, parodias, bromas que ha puesto en Monogatari hacia otros universos. ¿Cómo cuenta la historia Monogatari? Monogatari cuenta su historia a través de los diálogos de sus personajes, que en la mayoría de los casos
tratan de la propia filosofía humana y cómo nos comportamos regidos por aquello estipulado que llamamos normas y moral, pero nos deja verlo desde una perspectiva externa, como algo ajeno a nosotros, en cierta forma. Por supuesto, también tiene sus diálogos irrelevantes filosóficamente, pero que son muy entretenidos, divertidos, enredosos, etc. En Owari Monogatari podemos ver esto en un extenso y profundo detalle. Y de esta explicación pasemos a las referencias que hace Monogatari a otros universos o teorías. En Nisei Monogatari vemos, por ejemplo, que hay una escena donde Araragi frena la bicicleta, igual que Akira frena su motocicleta en la película. En el primer episodio hay referencias gráficas a Evangelion, cuando Araragi está como esposado, cuando lo tiene esposado Senju Gahara. Hay una pelea entre Araragi y Kagenui donde están discutiendo, donde están hablando sobre la teoría del mal fundamental propuesta por Shun-Si se llama, sí, que dice que el hombre está naturalmente inclinado hacia el egoísmo y la maldad, y que si estas inclinaciones no son refrenadas, las sociedades involucionarían hacia la anarquía. Algo que parece bastante obvio, pero que si lo pones en ese término, pues se vuelve más profundo. Igual en Bakemonogatari y en Hana Monogatari, vemos con bastante claridad la relación que hay con la historia de la pata de mono del autor W.W. Jacobs. Y bueno, así hay muchísimas, pero muchísimas referencias y parodias hacia muchas cosas, hacia libros, hacia otras series, etc. Hablemos un poco sobre los problemas serios que plantea su universo para sus personajes. En Monogatari hay personajes con problemas, su propia forma de ver el mundo, sus propias filosofías, su extenso y detallado desarrollo y su particular y diferente forma de pensar fundamentan y dan solidez a cada personaje que vemos en la pantalla. Por ejemplo, y en esta parte me voy a extender mucho, lo siento, Senju Gahara tuvo una enfermedad que amenazó gravemente su vida cuando era niña, por lo que se tuvo que someter a una extensa cirugía. Con esto, o debido a esto, su madre la arrastró a un culto donde pensó que ayudarían a su hija, pero no hizo más que empezar el gran deterioro de Senju Gahara y toda su familia. Su madre vendió muchas de sus riquezas para beneficio del culto. Uno de los hombres de alto rango de este culto trató de violar a Senju Gahara. Al final su madre se fue y la dejó con su padre, y les dejó a estos dos una deuda que todavía el padre de Senju Gahara intenta pagar. En fin, hablando de Hanekawa Tsubasa, ella viene de una familia sumamente disfuncional. Esto ya debe de ser notorio para ustedes en cuanto ven la serie. Entre separaciones y muertes, sus padres ya no son sus padres biológicos. La gente con la que está ahorita no son sus padres biológicos, ninguno de los dos. Y lo que se dice amables con ella no son. La golpean, la maltratan, la tratan como si no fuera nada, como si ella no existiera. En el caso de Hajikuji, de Mayoi, ella viene de una familia también disfuncional, pero sus padres se divorciaron. Se le concedió la custodia al padre, y al haber sucedido esto cuando ella era muy pequeña, no conoció a su madre, y tantas eran sus ganas de volverla a ver que se aventuró a salir y a buscarla. Lamentablemente, durante la búsqueda de la dirección de su madre, Hajikuji fue atropellada por un camión, matándola. Y actualmente lo que vemos, y todos sabemos, que es el fantasma de Hajikuji. Respecto a Suruga, a Kanbaru, esta chica heredó de su familia la mítica pata de mono. Mucha gente ya conocerá esta historia. Si no la conocen, búsquenla y léanla. Es muy interesante. El señor Alberto Laiseca cuenta esta historia de una forma magistral. Escúchenlo y de verdad les va a gustar muchísimo. Ella era muy lenta en la pista y se burlaban de ella. Como se burlaban mucho de Kanbaru, decidió usar este regalo heredado para conceder su deseo y ser la más rápida. Pero los que ya leyeron la historia o los que ya escucharon la historia saben que la pata de mono no simplemente te concede el deseo y ya. Se supone, de acuerdo a la leyenda, que se cumple tu deseo de una forma muy distinta a la que tú hubieras imaginado. Entonces, los competidores, a raíz de esto con los que correría Kanbaru, fueron atacados el día anterior por un desconocido y por ende, ella ganó. Y ahora carga con esa culpa. Respecto a la situación, por ejemplo, de Nadeko, que sabemos que es una pervertida de primera, ella tenía un sueño maravilloso.
que era el ser mangaka, pero se moría de la vergüenza solo de imaginar en mostrarle su trabajo a alguien. Eso pasa, y lo dejó. Todas las ocasiones en que ella vio a Kuchinawa, a la serpiente blanca, antes de tragarse el talismán, fueron alucinaciones. La serpiente no se manifestó en realidad hasta que Nadeko se traga el talismán. Entonces ahí hay un problema mental muy importante. La situación con Shinobu es que ella era la única hija de una familia noble. Esto a lo mejor ya lo conoce más gente. Y era famosa por su indescriptible belleza, por su descomunal hermosura. Pero ella deseaba que la gente se fijara en su belleza interior, en lo que ella podía ofrecer, que la gente viera más allá de lo que estaba frente a sus ojos. Y un día una bruja le concedió su deseo, y la gente ahora solamente podía ver su interior, pero resultó que su interior era todavía más hermoso que su exterior. Al ser incapaces de comprender tal grado de hermosura, su padre se suicidó, su madre igual. Al sentir la plenitud de que ya no tenía nada más que hacer en este mundo después de haber dado a luz a una hija tan hermosa, ya no tenía ninguna otra meta y se suicidó. La gente les regaló sus propias vidas al no tener nada más valioso que eso mismo, y si tenían algo que consideraban más valioso todavía, le daban aquello. Los cadáveres de los que se suicidaban se empezaron a apilar afuera de su palacio. La propia bruja no pudo ayudarla porque de su belleza, de tanta belleza que tenía, la bruja le regaló aquello que era más preciado para ella, que eran sus conocimientos. Se cortó la cabeza y le dio su cabeza. Y Shinobu, harta de esto, finalmente emprendió un viaje y hasta que se encontró con Araragi y lo demás es historia. Con este aspecto, quiero enfatizar el hecho de que Monogatari puede parecer muy pintoresco, muy colorido, muy gracioso, muy curioso, casi en la mayoría de los casos, pero en un segundo se puede transformar en algo sumamente oscuro que puede hacerte creer que estás viendo un anime de horror. Una simple frase fuera de lugar ya te dice que alguien está a punto de ser desmembrado o asesinado. Ya te dice que alguien se está volviendo loco, que alguien está pensando de forma demasiado maquiavélica. Vamos a ver su estilo artístico, el cómo se creó, y vamos a ir un poco a lo estético, pero no a la animación, porque es que hasta esto hay que entenderlo. Concentrémonos un poco en los juegos y movimientos de cámara que hace, esos típicos que hace Monogatari. Muchos pueden pensar que es algo aleatorio porque sí, pero en realidad nació como un estilo de cine francés de la década de los 50, denominado Nouvelle Vague o Nueva Ola. Y ya dejen de molestarme con mi francés, por piedad. Este estilo se caracterizó por tratar la condición humana de forma desoladora y aislada, más emo, que es lo que se plasma en Monogatari. Cuando vemos a un personaje en Monogatari, tú sabes que tiene un problema que está detrás de todo lo que dice, que lo está ocultando, que lo atormenta. Cuando vemos los escenarios con pocos colores, con poca gente, cuando no se usan personajes de relleno para los fondos como gente en las calles, autos, es decir, no vemos a ninguna otra persona además de en el plano, más que a los personajes principales, y pareciera que están aislados de la sociedad. También en esta época se usó el término la mirada de la cámara, que era un método casi artesanal, donde se rodaba con ligereza, se hacía con una cámara, sin mucho equipo, y donde esta cámara seguía a los actores de forma más natural en tomas más largas. Esto es más o menos el estilo que se usa en Monogatari. Dentro de los aspectos de la Nouvelle Vague, o de la nueva ola en Monogatari, esta nueva ola intenta innovar en el ámbito de la imagen fílmica, pero también en la narración de las historias, explicar unas historias de amor, de comedia, pero de forma en que el espectador no lo reconociera o no lo reconozca o no lo atribuya a nada, a ninguna cosa, a ninguna historia que haya visto o escuchado antes, que haya sido contada anteriormente. Tal es el ejemplo del triángulo que existe entre Araragi, Senjougahara y Kanbaru, siendo que Kanbaru desea estar con Senjougahara y le tiene cierto rencor a Araragi, aun cuando lo respeta, y cuando Araragi quiere a Senjougahara, pero no con la misma intensidad que esta, porque el cabrón pues quiere a Hanekawa. Ahora, todo lo que he explicado, todo lo que he dicho hasta ahora de esta relación, de este triángulo, de este cuadrado, no lo vemos plasmado
como si fuera el típico shoujo, donde los sentimientos, los feels están ahí con una música súper triste para estrujarte el corazón. No, sino que la historia se cuenta de forma mucho más torcida. Kanbaru trata de asesinar a Araragi, o sea, es consciente pero deja que su maldición actúe, pero Senju Ogahara la descubre y le dice que entonces ella, Senju Ogahara, tendría que matarla a ella, a Kanbaru. Siguiendo con los aspectos técnicos, también se utiliza otra técnica llamada traveling, que es una manera de grabar en la que el espectador puede adentrarse en la escena. El movimiento de la cámara permite sentir esa sensación de movimiento al receptor de la imagen, a ti, a nosotros. Panorámicas que permiten ver la escena y percibir todos los elementos que forman parte de ella. Y por último, las constantes narraciones de voz en off por parte de Araragi. Podemos verlo en otros lugares, pero también es un aspecto muy importante de la Nouvelle Vague y la tenemos en Monogatari. Este estilo también consideraba al cine como un autoconocimiento personal, por lo que en las películas aparecen referencias personales, y es algo que en Monogatari vemos plasmado con gran énfasis. Monogatari es algo que no muchos van a entender, pero eso no significa que no sea profundo o que no quiera transmitir nada. De hecho, lo hace de una forma tan original que la gente no lo capta precisamente por eso, y lo confunde diciendo que la historia no trata de transmitir nada. No trata de decir nada, que es un clickbait o que simplemente es algo que se ve bonito. Y yo discrepo grandemente. Por último, quiero terminar dejándoles un pequeño pensamiento. ¿Qué ve la gente cuando va a una exposición de arte y ve un cuadro hermoso? ¿Está viendo únicamente los trazos de pintura sobre el lienzo? ¿Está viendo la belleza con la que el pintor dedicó su vida a trazar? No. Están viendo los sentimientos, el carácter, la filosofía de vida, el aprendizaje y las experiencias del pintor. El arte no solamente se ve bonito. El arte también transmite, está hecho principalmente para transmitir cosas profundas a la gente, para transmitirles aquello que no se puede decir ni con palabras, ni con las más rebuscadas, ni con las más complejas, ni con las más explícitas, ni con las más simples, ni con las más inteligentes palabras podría decirse. Para eso está hecho el arte, y Monogatari está hecho con ese arte. No solo se ve bonito, también transmite cosas que, con gran pena debo decirles, amigos, que muchos no captan. Nos vemos en el próximo video. Sayonara.